Hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Es un video, hermanos, para que nos ayude a examinarnos, a saber un poquito más de Santa Cena, hermanos. Ya se ha predicado en la iglesia, pero bueno, este es un material que nos va a ayudar, hermanos. Ya este próximo domingo tenemos Santa Cena. Y para los hermanos que no fueron el domingo pasado, sentí en mi corazón grabarles este video, hermanos, para que eh, pues sepamos que es Santa Cena y nos preparemos, hermanos, para el próximo domingo ya ser partícipes de este memorial. Gloria a Dios, pues vamos a orar para poner en manos de Dios este pequeño video, esta palabra, para que nos sea de edificación a todos. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, Señor, me acerco a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Señor, dándote gracias, Dios, por tu paciencia, tu misericordia, por tu fidelidad, Dios, y por todo lo que tú permites, Dios. Señor, me acerco a ti, Padre, suplicándote, Dios, sea tu bendito y santo Espíritu que guíe esta palabra, Dios, para que nos edifique, Dios, y para que nos preparemos para esta oportunidad, Dios, de tener comunión contigo, Señor, tener comunión, Dios, entre los unos con los otros, Dios, tener comunión con la iglesia, Dios, con el cuerpo de Cristo, Dios, y te pedimos, Dios, tú nos hables y nos redargullas, Dios, a través de tu Espíritu Santo, y los hermanos, Dios, que tengan en su corazón, Dios, participar de este sacramento, Dios, Señor, seamos todos, Dios, redarguidos, Dios, y nos examinemos como dice tu palabra, Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia. En tus manos pongo esta palabra, Dios, que nos sea de edificación. Y gracias por Cristo, Dios. Amén. Gracias, Dios. Muy bien, hermanos. Pues vamos a ver un poquito de qué es Santa Cena. Esto es para los hermanos que no fueron el domingo pasado, hermanos, y también para los que fueron, pues que nos recuerden un poquito de lo que es Santa Cena. Bueno, hemos escuchado, hermanos, hablar acerca de Santa Cena. En pocas palabras, hermanos, Santa Cena es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandamiento, hermanos, gloria a Dios. En la iglesia cristiana tenemos algunos sacramentos. Ya habíamos comentado que uno de ellos es Santa Cena, otro es lavamiento de pies y otro es el bautizo en agua. Si recuerdan que nuestro Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, el que creyere, será salvo, y el que no creyere será condenado, ¿no? En la Gran Comisión, en Mateo 26, hermanos, habla del sacramento del bautismo en agua, gloria a Dios, que dice, lo voy a leer, hermanos, Mateo 28, hermanos, Mateo 28, la Gran Comisión, Mateo 28 del versículo 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vemos en el versículo 19, hermanos, que aquí salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es uno de los sacramentos, el bautismo en agua. El otro sacramento, pues ya lo habíamos dicho, es el lavamiento de pies, que viene en Juan 13, hermanos. Juan capítulo 13. Si tienen ya su Biblia a la mano. Juan capítulo 13. Vamos al versículo 13. Juan 13:13. Dice, vosotros me llamad maestro y señor y decís bien porque lo soy,
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este es el otro sacramento, que es el lavamiento de pies. En algunas iglesias se practica, otras no la llevan tanto a la práctica. Pero bueno, gloria a Dios. Vamos a recordar también dónde está, o más bien, que la Biblia habla del tercer sacramento, que es Santa Cena. Bueno, ¿qué es eso, sacramento, hermanos? La palabra sacramento viene de dos palabras en latín, de dos raíces latinas: sacro, que significa santo, y mento, que significa mandamiento. Entonces, un sacramento es un mandamiento santo. En pocas palabras, un sacramento es un mandamiento santo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. ¿Sí, hermanos? Para la iglesia. Bueno, vamos todos a Lucas 22:19, hermanos, por favor. Lucas 22:19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Miren, se los voy a leer. Dice Lucas 22:19. Gloria a Dios. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hablando de la Santa Cena. Entonces, este es el tercer sacramento, la Santa Cena. Salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor, antes de que fue entregado, tomó pan, lo partió, tomó la copa y repartió la copa y les dijo que esta sangre era símbolo, más bien que este vino era símbolo de su sangre y este pan era símbolo de su cuerpo. Y su cuerpo que fue partido. Y quisieran esto, o sea, que nosotros hiciéramos esto en memoria de Él. Entonces, Santa Cena es un memorial, es un sacramento que nuestro Señor Jesucristo estableció para su iglesia, hermanos. Estableció para su iglesia, para que nosotros lo hagamos hasta que Él venga, para anunciar su muerte hasta que Él venga, gloria a Dios. El Señor Jesucristo no nos mandó a festejar su cumpleaños como muchas de las religiones lo hacen, que festejan según su cumpleaños el 25 de diciembre, no. El Señor Jesucristo no nos mandó a festejar su cumpleaños, ni el Señor nació en esa fecha, hermanos. El Señor nos mandó a conmemorar su muerte, a celebrar Santa Cena en memoria de Él, a recordar sus sacrificios, sus sufrimientos, a recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí, hermanos? Vamos a otro texto, en 1 Corintios 11. Para los que tienen su Biblia, hermanos, 1 Corintios 11, del 23 al 26. El título de este versículo o párrafo se llama Institución de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, del 23 al 26. Vamos a leerlo. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Dice: haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces debemos de celebrar Santa Cena en memoria de Él. Cuando nosotros celebramos Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Gloria a Dios. Entonces también vemos, hermanos, que este versículo o este texto de la Biblia nos habla acerca de que lo hagamos en memoria de Cristo. Entonces, Santa Cena, hermanos, ya dijimos que es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un memorial. ¿Qué es un memorial, hermanos? Bueno,
es un acto que se realiza para recordar a alguien o algo. En nuestro caso, Santa Cena es un memorial que realizamos nosotros los cristianos, que realizamos la iglesia para recordar el sacrificio de Cristo, sus sufrimientos, el por qué murió. Dice la palabra que, pues, con su muerte llevó muchos hijos a la gloria, ¿no? Aleluya, Cristo vive. Entonces, Santa Cena es un memorial que la iglesia realiza para recordar el sacrificio de Cristo, sus sufrimientos, para qué murió y por qué murió. Con este acto o con este memorial recordamos que Cristo se entregó por nosotros, que la única manera de que fuéramos salvados es que un inocente tomara nuestro lugar, recibiera el castigo de nuestros pecados, gustara la muerte en nuestro lugar y fuera el infierno en nuestro lugar. Y no solo eso, que fuera al infierno, ustedes saben que resucitó el tercer día para nuestra justificación. Aleluya. Y así nos limpió de nuestros pecados y nos dio la salvación que dice la Biblia que cuidemos con temor y con temblor. Aleluya, Cristo vive. Entonces, Santa Cena es un memorial que lo establece la palabra. Por eso dice en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces es un memorial, hacemos Santa Cena en memoria de Él, para recordar sus sacrificios, para recordar lo que Él hizo por nosotros, y no solo eso, hermanos, sino para anunciar, como dice la Escritura, para anunciar su muerte hasta que Él venga. ¿Sí, hermanos? Ahora, Santa Cena, hermanos, es algo que la iglesia hace desde hace mucho tiempo, más bien desde que así nació la iglesia, por decirlo así. El Señor antes, como dijimos, antes que fuera entregado, pues estableció Santa Cena para su iglesia. Aleluya. Para la iglesia estableció la Santa Cena. Bueno. Ahora, hermanos, Santa Cena también es conocida como la copa del Señor o la mesa del Señor. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 10:21. Ahí mismo la carta de Corintios, capítulo 10, versículo 21, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bueno, aquí en el capítulo 10 de Corintios nos habla el apóstol Pablo, o más bien le habla al pueblo de Dios, específicamente a la iglesia de Corintios, que no pueden participar de lo sacrificado a los ídolos. O sea, en este caso, o en esos tiempos, vemos que mucha gente pone ofrendas a los muertos. Pone ofrendas a los muertos y la comida se la come, ¿no? Participan de la mesa de los demonios. Antes sacrificaban a sus ídolos alimentos y luego participaban, o sea, se comían esos alimentos. Entonces, el apóstol decía a los corintios: no pueden participar de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. ¿Y cuál es la mesa de Dios? Pues Santa Cena, hermanos, es la mesa del Señor y la copa del Señor. Dice el 21, no podéis beber la copa del Señor. La copa del Señor es esa copa que se toma en símbolo de la sangre de Cristo, ¿no? De ese jugo de uva que tomamos. Esa es la copa del Señor. Y igual la mesa del Señor es esa Santa Cena, ¿no? Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, cuando estaba en los desiertos, hermanos, ellos tentaron a Dios y pidieron a Dios carne. Dios les dio al pueblo judío maná del cielo, alimento de nobles, alimento de reyes, ¿no? Y vemos, hermanos, cómo ellos tentaron a Dios y dijeron: ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Y gloria a Dios, hermanos, porque Dios nos prepara mesa en el desierto. Un refrigerio es Santa Cena. Santa Cena es la mesa del Señor que Él nos la prepara para
que nosotros tomemos fuerzas, hermanos, nos pongamos a cuentas con Dios, pero antes de Santa Cena debemos examinarnos, debemos ver todo lo que hemos hecho mal, debemos ir a la raíz de nuestros pecados o de nuestro pecado, gloria a Dios. Entonces, Dios manda que nos examinemos antes de tomar Santa Cena, o más textualmente dice que nos probemos cada uno a nosotros mismos antes de participar Santa Cena, antes de beber la copa y de comer el pan, gloria a Dios. Pero vemos aquí para motivos prácticos, o más bien para hablar de que también la Santa Cena se le llama la mesa del Señor y la copa del Señor, gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de los Salmos, hermanos, Salmos 23. Hay un texto bien conocido, hermanos, que nos muestra un poquito de esto que estamos hablando. Salmo 23, del versículo 4 al 6. Ya muchos se lo saben de memoria, gloria a Dios. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Fíjense, hermanos, dice aquí la palabra aderezas mesa, o en otras versiones creo que dice preparas mesa. Entonces el Señor nos prepara una mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Entonces la mesa del Señor, Él nos la sirve. Y esa mesa del Señor es Santa Cena. Si estamos pasando situaciones, momentos angustiosos, Dios nos prepara una mesa en el desierto. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice la Biblia, unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones, Dios nos prepara o nos adereza una mesa. Nos sirve vino en nuestra copa, y no poquito, nuestra copa está rebosando. Y también nos unge con aceite en nuestra cabeza, símbolo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Santa Cena es una gran bendición para el pueblo de Dios, hermanos. Santa Cena es tremenda, hermano. Es Dios mismo sirviéndonos. Es Dios queriendo tener comunión con su iglesia. ¿Sí recuerdan que cuando el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena, dijo, ¿cuánto había deseado comer esta cena con ustedes? Y Él desea que nosotros cenemos con Él. Él desea que nosotros tengamos comunión con Él a través de Santa Cena. Él anhela eso, hermanos, que nosotros tengamos esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por medio de este sacramento hermoso que es Santa Cena. Gloria a Dios. Entonces, Él adereza mesa delante de nosotros y unge nuestra cabeza con aceite. Y llena nuestra copa hasta que rebosa. Gloria a Dios. Hay otro texto en Salmos, Salmo 116. Salmo 116, Cristo vive, aleluya, que habla acerca de esto mismo. Salmo 116, versículo 12 y 13. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice el versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Entonces la copa de la salvación habla de ese sacramento, hermanos, en Santa Cena, ¿no? La copa del Señor, la copa de la salvación. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos también, hermanos, a 1 Corintios 11, versículo 28. Por favor, 1 Corintios 11, versículo 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En Santa Cena hay dos elementos, hermanos. La copa, el jugo y el pan. El domingo pasado hablamos que el pan pues es hecho de trigo, de harina de trigo, no se le pone levadura, lo único que tiene ese pan
es harina de trigo. Y dijimos, ¿por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo se comparó al grano de trigo. Si recuerdan que dijo el Señor Jesucristo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el Señor Jesucristo se comparó a ese grano de trigo, hermanos. Esto ya lo hemos hablado en la iglesia. Yo nada más les voy a dar el texto para que también lo chequen cuando tengan tiempo. Es Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 23 al 25. Bueno, lo voy a leer, gloria a Dios, ya estoy aquí. Dice Juan, capítulo 12, 23 al 25. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de él. Dijimos que cuando se siembra el grano de trigo, pues se hace un hoyo en la tierra y se cubre con tierra esa semilla de trigo. Y pareciera ser que murió. Así somos sepultados nosotros. El sepulcro cristiano es sepultarse en tierra. Dios prohíbe la cremación. ¿Sí recuerdan, hermanos? Dios prohíbe la cremación, pero bueno, no es el tema. Y el Señor Jesucristo se comparaba a él un grano de trigo que tenía que morir. Tenía que caer a tierra y ser sepultado para que llevara muchos hijos a la gloria. Entonces, por eso el pan, que es símbolo de su cuerpo, también se tiene que hacer en base de harina de trigo, porque el Señor Jesucristo se comparó a un grano de trigo. Ajá. Y ahora la copa, hermanos, la copa es símbolo de su sangre. La copa es símbolo de su sangre. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo también se comparó que Él era la vid verdadera, ¿no? La planta de la uva. Entonces vemos, hermanos, que, pues bueno, tiene que ser un producto de la uva, esa copa, simbolizando su sangre. Ajá, esas uvas machacadas, ¿no? Le comentábamos que en algunas iglesias lo hacen con vino, pero bueno, gloria a Dios, aquí nosotros lo participamos de Santa Cena con jugo de uva. Pues a lo mejor para que no sea tropiezo, hermanos, para los hermanos que están dejando el alcoholismo, pero bueno, no es motivo de situación, de contienda con los que practican eso. Nosotros lo hacemos con vino de uva. Bueno, entonces, algo importante, hermanos, ¿para qué celebrar Santa Cena? Bueno, celebramos Santa Cena como un mandamiento, hermanos, como un memorial. Es una comunión, hermanos, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Santa Cena se celebra en la iglesia, hermanos, teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo quiénes somos? Cada uno de nosotros, ¿no? Para eso celebramos Santa Cena, para tener comunión los unos con los otros. Santa Cena es tener comunión con el cuerpo de Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Participamos, hermanos, recordando sus sufrimientos, su sacrificio. Pero si ustedes, bueno, vamos todos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, hermanos. Versículo 27 al 34. Nosotros también ya habíamos leído ahorita 1 Corintios 11 del 23 al 26. Pero ahora vamos a leer 1 Corintios 11 del 27 al 34. Algunas Biblias tiene como encabezado tomando la cena indignamente. ¿Qué es esto, hermanos? Vamos a ver qué dice la palabra. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, aquí hay mucha información. Dice aquí que antes de participar en Santa Cena, debemos examinarnos, hermanos. Debemos de probarnos a nosotros mismos. O sea, hacernos un autoexamen de lo que hemos hecho mal, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras transgresiones. Porque Dios nos está dando la oportunidad de que nos juzguemos a nosotros mismos, nos examinemos a nosotros mismos, para que nosotros podamos corregir el camino, hermanos. Para que nosotros podamos corregir el camino, porque ustedes saben y sabemos que si no corregimos el camino, pues Dios nos disciplina. Por eso dice que el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, antes de participar en Santa Cena, pues Dios quiere que meditemos en... Cada uno sabe en qué hemos hecho mal, cada uno sabe lo que no hemos podido dejar, pero Dios permite que nosotros nos hagamos un autoexamen. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué no hemos podido dejar de hacerlo? Dios permite que nos juzguemos a nosotros mismos. Muchas veces decimos, ¡ay, que no juzgues! Pues Dios permite que juzguemos, pero a nosotros mismos, para que nosotros podamos autoexaminarnos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la maestra en la escuela nos hace un examen? El examen no lo hace ella y ella lo califica. Entonces, un autoexamen sería nosotros hacer el examen, a lo mejor elaborado por nosotros mismos, contestarlo nosotros mismos y calificarnos nosotros mismos. Esto podría ser una buena definición de autoexaminarnos, ¿no? O examinarnos a nosotros mismos, o probarnos a nosotros mismos. Entonces es lo que Dios pide, hermanos, para que participemos de Santa Cena. Dice el versículo 28. Para que no participemos de la cena indignamente, hermanos, dice el versículo 28 de 1 de Corintios 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ese es el autoexamen. Y coma así del pan y beba de la copa. Entonces Dios manda que nos examinemos a nosotros mismos. Que hagamos el examen, que lo apliquemos nosotros mismos y que nosotros mismos lo califiquemos. Para ver si sacamos un 10, un 8, un 7, un 5 o un 0. Para que veamos en qué estamos fallando. Para que cuando venga el examen de parte de Dios, lo podamos pasar. Entonces Dios quiere que nos probemos cada uno a nosotros mismos y después dice, y coma así del pan y beba de la copa. Porque no podemos llegar a la cena así nada más que, ya llegué a la Santa Cena y ya participo y no meditamos ni en nuestros errores ni en nada, ni en nuestra vida espiritual. Entonces debemos de probarnos a nosotros mismos, autoexaminarnos, ver en qué hemos estado fallando, estar conscientes de nuestra condición y pues hacer un plan para poder dejar lo malo, hermanos. Trabajar, batallar para dejar lo malo. Muchos hermanos Dios se los quita rápido, pero hay otros hermanos que necesitamos trabajar más en nuestra vida espiritual para poder dejar de hacer lo malo. Gloria a Dios. ¿Y qué es eso de tomar la cena indignamente, hermanos? Pues es tomarla, hermanos, por tomarla, por decirlo así. Dice el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, eso de tomar la cena indignamente es tomarla sin hacernos un autoexamen y también sin discernir los sufrimientos de Cristo, lo que Él hizo por nosotros,
recordar lo que Él pasó por nosotros, hermanos, lo que Él sufrió en nuestro lugar, recordar sus sufrimientos, recordar que Él nos salvó de nuestros pecados, nos libertó de la potestad del diablo, de la muerte, de todo. Y a Él le costó sufrimiento, le costó derramar sangre y le costó ser partido y molido, dice la palabra. Molido por nuestras transgresiones, ¿no? Eso dice en Isaías 53, si recuerdan, hermanos, creo que es el versículo 5. Isaías 53, 5 dice, Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y así como el pan que vamos a comer en Santa Cena, símbolo de su cuerpo, lo masticamos, lo partimos, lo molimos, lo hacemos cachitos, así Él fue molido, hermanos. Él fue molido por nuestros pecados. Discernir los sufrimientos de Cristo. Discernir el cuerpo del Señor, lo que Él padeció por nosotros para que nosotros fuéramos libertados del pecado. Gloria a Dios. Entonces, para examinar la calidad de vida cristiana, ese es este autoexamen que debemos hacer. Pero también debemos de discernir el cuerpo del Señor, por qué Él fue entregado, por qué Él fue azotado, por qué sus manos fueron traspasadas, por qué cada uno de sus sufrimientos. Dice la palabra de Dios que sus manos fueron atravesadas por clavos, hermanos. Sus pies fueron atravesados por clavos. Su cabeza fue coronada con una corona de espinas que lo lastimó y le pegaron con una caña en la cabeza para enterrar esas espinas en su cabeza y de ahí brotó sangre. Todo tiene un significado, hermanos. Todos sus sufrimientos. Él fue desnudado para vestirnos, para darnos de su justicia, de su dignidad. Él fue avergonzado porque fue desnudado en un lugar público y fue crucificado como un ladrón para darnos de nuestra dignidad, para darnos su dignidad a nosotros, para vestirnos espiritualmente, hermanos. Sus manos y sus pies fueron traspasadas por clavos. Esas manos que debían de haber sido traspasadas por clavos era para nosotros, porque nosotros con estas manos y con estos pies hemos pecado. Y estas manos y estos pies merecían ser traspasados por clavos. Pero Él tomó nuestro lugar para que sus manos y sus pies fueran traspasados en nuestro lugar. Gloria a Dios. Dice la Biblia que los azotes para las espaldas de los necios. Y nosotros somos los necios. Nosotros merecíamos ser azotados porque a veces somos necios y no queremos entender y seguimos haciendo lo malo. Pero nuestro Señor Jesucristo fue en nuestro lugar y tomó, o sus espaldas tomaron el lugar de nuestras espaldas para ser azotadas. La Biblia dice que como los aradores aran la tierra que la rompen, así fue arado a su espalda, ¿no? Gloria a Dios. Él fue llagado para que nosotros fuéramos sanados, física y espiritualmente. Entonces, cada sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene un motivo. Los golpes, lo humillaron, lo tapaban y lo golpeaban, le decían, adivina quién te golpeó, profetiza quién te golpeó. Él era rey y hasta hicieron burla, diciéndole, salve rey de los judíos, se le hincaban, le escupían. Todo tiene un significado, hermanos, y todo lo hizo por nosotros, para que el pecado que hicieron nuestras manos ya no se demandara en nosotros, para que nuestras espaldas que merecían ser azotadas ya no fueran azotadas. Él murió en nuestro lugar porque nosotros por nuestro pecado teníamos que morir. Él fue al infierno en nuestro lugar porque nosotros por nuestro pecado teníamos que ir al infierno, teníamos que ir al infierno y Él fue en nuestro lugar. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que Él tomó nuestro lugar.
¿Se acuerdan de Barrabás? Barrabás había hecho lo malo. Barrabás había cometido un homicidio y sedición en la ciudad. Y él sí tenía que ir a esa cruz. Pero Jesucristo tomó esa cruz de Barrabás. Y Barrabás salió libre. Y así nosotros como tal, ¿cuáles Barrabases? Nosotros salimos libres y Él tomó nuestro lugar. Cada sufrimiento y padecimiento era por nosotros, por lo que hemos hecho y para nosotros. Pero Él padeció todo eso para librarnos de la condenación del pecado. Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar para que nosotros no conociéramos la ira de Dios. Él lo hizo todo para salvarnos porque nos amó. Y bueno, hermanos, pues hay que discernir el cuerpo del Señor. Pensar en sus sufrimientos, en su sacrificio. Dicen que murió todos los anhelos del Señor Jesucristo. Cada anhelo fue muriendo en Él. Esta es una predicación, ¿no? Muy larga. El anhelo de supervivencia. El anhelo de aceptación. Murió a sus anhelos. Murió espiritualmente, porque desde el huerto de Getsemaní empezó a recaer el pecado sobre Él. Porque ya empezó la separación del Padre. Y Él tenía temor en el huerto de Getsemaní. Y por eso dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo no tenía miedo a morir, hermano, no tenía miedo a ser crucificado. El Señor Jesucristo tenía terror de experimentar la ira de un Dios santo y todopoderoso, que está irado con el pecado, con lo malo y con el pecador. Y Él tenía temor porque Él, aunque nunca había pecado, iba a tomar nuestro lugar. Iba a recibir el castigo del pecado en nuestro lugar. Y de Dios nadie se escapa. Por eso tenía temor de recibir el castigo de la ira del Dios Todopoderoso, de un Dios justo que castiga lo malo. Y es algo tremendo, ¿no? Dice, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero nos amó tanto que tomó nuestro lugar y la única manera de salvarnos era ir Él a esa cruz en nuestro lugar, morir en nuestro lugar e ir al infierno en nuestro lugar para darnos vida, para quitar de en medio el pecado y para que volvamos a tener comunión el hombre con Dios, quitando esa pared de pecado que había de separación, gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que cada sufrimiento de nuestro Señor tiene un propósito. Hay que discernir el cuerpo de Cristo, sus sufrimientos. Él fue molido, dice la palabra, angustiado. Vamos a Isaías 53, hermanos. Isaías 53, que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y nosotros sabemos quién es el siervo de Jehová. El Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, 1. Bueno, vamos a leer desde Isaías 53, del 13 al 15, y luego Isaías capítulo 53. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo de tantos golpes fue desfigurado. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Perdió su parecer en la cruz,
muchos les costaba trabajo reconocer que era Jesús de Nazaret, porque estaba desfigurado. Dice el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero fíjense, hermanos, dice el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Muchos que antes de conocer al Señor tenían enfermedades mentales, que eran atormentados y no tenían paz. La única manera de que ellos fueran liberados de eso era que Jesús fuera a una cruz, a ser angustiado en nuestro lugar, para que nosotros ahora podamos reclamar esa promesa de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces tenemos el derecho a tener esa paz divina, esa paz de Dios, porque él fue angustiado en nuestro lugar. El castigo de mi paz fue sobre él. Él pagó el castigo que yo merecía. Él pagó el precio de mi paz. Mi paz ya fue pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario, por su sacrificio. Y al creer en su sacrificio, tenemos derecho a esa paz divina, porque él ya pagó el precio de mi paz. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor fue llagado en su espalda, fue traspasado sus manos, sus pies, para que por su llaga nosotros seamos curados de pecado, en el alma, y también yo lo creo que en el cuerpo, hermanos, porque pues Dios sana, hermanos, Dios sana. Dios sana. Muchos dicen, es que repite este texto y vas a ser sanado. Pues más bien creer en esto, porque el Señor dijo en su palabra, pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y eso lo hizo a través de la cruz, por su llaga hemos sido nosotros sanados. Cuando vamos con un enfermo y le ponemos las manos al enfermo orando por él, pues el enfermo tiene derecho a ser sanado, porque el Señor fue llagado para sanarnos. Y nosotros podemos orar y imponer las manos porque Él ya pagó el precio de la sanidad física y espiritual. Hay veces que Dios no es su voluntad sanar, en algunos casos, pero Dios tiene un propósito en esos casos. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, todos los que fueron sanados en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, era para gloria de Dios. Pero bueno, hermanos, ya me estoy tardando. Pensé que era un video corto y miren, hermanos. Pero bueno, el tiempo es de Dios. Dice el versículo 6, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Vean, hermanos, cómo el Señor fue angustiado en nuestro lugar, fue afligido. Y cuando uno está afligido, ¿qué hace uno? Habla con las personas para calmarte, para sentir un poquito de ayuda. Pero el Señor Jesucristo no abrió su boca. Ni para pedir castigo de los que lo crucificaban, no abrió su boca, hermanos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, porque se entregó voluntariamente por nosotros. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Entonces vemos que el Señor tenía que pasar por un juicio
injusto, como así sucedió, tenía que ser apresado y nosotros, o la iglesia, que somos el fruto de sus sufrimientos, o somos la generación de Jesús, somos el resultado de su sacrificio. Nos salvó por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su obra redentora. Nosotros somos la generación de Jesucristo. ¿Y cuánto miles y miles o millones se van a salvar por ese sacrificio? Por eso dice la palabra: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nosotros somos la generación de Jesucristo. No se puede contar de los redimidos que van a ser salvados por la obra redentora de Jesús. Dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Sí recuerdan que fue crucificado con 2 ladrones? Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sí recuerdan que José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilatos y lo puso en un sepulcro nuevo? José de Arimatea era una persona de dinero. Lo puso en un sepulcro bien, en un sepulcro que él había comprado. El sepulcro donde el Señor fue sepultado no era de él, se lo dio José de Arimatea. Por eso dice que más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sí recuerdan que el apóstol Pedro decía esto? Dice que cuando le maldecían él no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, ¿no? Y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dios quiso quebrantar a su Hijo para salvarlos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos ese linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Gloria a Dios. Y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, hermanos, gloria a Dios, meditar en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, meditar en todo lo que Él tuvo que sufrir y pagar en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, para que ese muro de pecado fuera derribado. Era el único remedio, que Él diera su vida por nosotros. Meditar en todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que Él nos compró a precio de sangre. No nos redimió con oro y plata, sino nos compró con su propia sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos compró, hermanos, con su propia sangre. Él nos redimió a base de su sacrificio expiatorio. Él fue en nuestro lugar a recibir la ira de Dios. Él pagó el castigo de nuestra paz. Él fue llagado para que nosotros fuéramos sanados. Él fue avergonzado, desnudado para que nosotros fuéramos vestidos. Hay una palabra que dice, creo que es en Gálatas, que dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. De Cristo estamos revestidos. A ver si lo encuentro. Es Gálatas. Gloria al nombre de Cristo. A ver si queda de tarea, hermanos, o lo encuentro.
Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. Ajá, Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no dice que en agua, hemos sido sumergidos en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ahora, con la obra redentora de Cristo, nuestras vestiduras que antes eran harapos espirituales, todas sucias y malolientes, ahora tenemos una vestidura sacerdotal. Estamos revestidos de Cristo. Por eso en la oración Dios nos escucha, porque no nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros. Hemos recibido a Cristo, nos hemos reconciliado con Dios y hemos sido bautizados en Cristo. ¿Y cómo salimos de ser sumergidos en Cristo? Revestidos de Cristo. Por eso el Señor fue desnudado y es símbolo de ser avergonzado para que nosotros seamos vestidos de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Adán y Eva estaban desnudos, pero cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado desnuda. Nosotros sin Cristo estábamos desnudos espiritualmente, en harapos, malolientes, y Cristo fue desnudado para vestirnos de Cristo. Hemos sido vestidos de Cristo. Nuestras vestiduras son Cristo mismo, gloria a Dios, su justicia. Dios nos ha justificado, nos ha dado una justicia ajena, la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Hemos sido justificados, revestidos de Cristo. Hemos nacido de nuevo. Y el nuevo hombre nació cuando nos reconciliamos con Dios. Y ese nuevo hombre, dice la palabra, que va a más, gloria a Dios, y que nos vistamos de ese nuevo hombre y que nos despojemos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, gloria al nombre de Cristo, porque Dios quiere que nosotros sepamos todas estas cosas. Y meditemos, hermanos, el día de hoy es viernes, tenemos sábado todavía para meditar en los sufrimientos y el sacrificio de Cristo, para hacernos un autoexamen de todo lo que hemos hecho. Resolver nuestro propio examen y calificarnos también nosotros. Y discernir el cuerpo del Señor, todo lo que Él pasó por nuestro lugar. Pues gloria a Dios, hermanos, este es el fin del video. Ya son 53 minutos. Pensaba que iba a ser un video corto. Espero que puedan ver este video, hermanos. Y Cristo les ama, a mí también. Aleluya.